Bendecidos, mis amados hermanos. Sean muy bienvenidos a estas lecciones. Hoy tenemos la número 7 acerca del estudio ¿qué es el hombre? Estamos hablando bíblicamente qué es el hombre. Estamos entrando paso a paso, vamos profundizando, vamos conociendo la importancia de un ser integral, no solamente espíritu, alma y cuerpo, sino integral. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, lo dice bien claro, que Dios es el que santifica. Dios es el que santifica, el Dios de paz os santifica, espíritu, alma y cuerpo y todo su ser para guardarlo irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo a cada uno de ustedes, sabiendo que esta palabra no solamente va a dar un conocimiento, una información, sino que va a transformar su vida, ya que Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, verso 17, dice que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros estamos creyendo este Evangelio, pues tanto está trayendo una transformación en nuestra alma, en nuestra mente, renovando nuestro entendimiento para que así podamos manifestar lo que somos en el Espíritu. Recuérdese, el verdadero yo es el Espíritu. Somos Espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Bueno, y estamos hablando pues en esta primera parte lo que es el cuerpo físico. Hoy estaremos hablando de la maravilla del cuerpo, de este cuerpo. La maravilla de este cuerpo. Pero antes vamos a Job capítulo 7, verso 17 en la versión Reina Valera 95. Y estaremos leyendo así. ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Pero también dice el Salmo capítulo 8, verso 4 y 5 en la versión NTV, ¿qué son los simples mortales para que pienses de ellos? Y los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y honra. Vamos a ir al repaso. Hoy traigo bastante materiales, confío en Dios poder terminarlo. Estudiamos el jueves pasado lo que es la gloria del cuerpo. Pablo habló acerca de la gloria del cuerpo espiritual y la gloria del cuerpo físico. Vimos que nuestro cuerpo físico fue creado para alabanza a Dios. Es decir, Pablo nos dice en 1 Corintios 6:20 que nuestro cuerpo físico es para adoración y nuestro espíritu es para adoración a Dios. Eso nos ha enseñado y sé bien que Juan capítulo 4 dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y eso otro día lo vamos a estar enseñando, sí, en lo que es el espíritu, pero también en nuestro cuerpo. Lo dice Pablo. Vimos que Jesús le gritó al cuerpo físico de Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y estuvimos hablando acerca de el poder que hay en nuestro en el cuerpo, aquellos muros que cayeron en Jericó, en la cual fueron por un grito que dio el pueblo de Israel. Pero ya vimos eso, no quiero meterme ahí. Dije que el cuerpo físico es una maravilla que Dios creó. Es algo tan especial, tan poderoso cuando estudiamos acerca del cuerpo en el área de la Biblia. Vemos qué glorioso, qué maravilloso es este cuerpo, qué poder tiene este cuerpo. El cuerpo físico no solamente es la habitación de nuestro espíritu, desde donde vive el Espíritu de Dios, sino que es instrumento para fluir en el mundo físico la presencia, el poder, la sabiduría del Dios Altísimo. Así que a través de nuestro cuerpo, Dios
en Cristo Jesús, que vive en nuestro espíritu, Dios que vive en nuestro espíritu, lo hizo para manifestar, para fluir su presencia, su poder y su sabiduría aquí en la tierra, en el mundo físico. Dijo un apóstol, hablando del ser humano, que es un contenedor de Dios. Y es cierto, es un contenedor del poder de Dios, de la presencia de Dios. Ahorita vamos a ir entendiendo esto conforme vamos avanzando en lo que es la palabra. Vamos a hablar un poquito hoy de la imposición de manos, que dije el jueves pasado un poquito, hablé de eso. Un instrumento, el cuerpo, la imposición de manos, es un instrumento, un medio que fluye el poder de la bendición de Dios. Si no es solamente para tomar, para agarrar, para escribir, para hacer cosas, sino que la Biblia nos está enseñando, nos está diciendo que en este cuerpo se manifiesta el poder de Dios y se le llama imposición de manos. Vamos a ver Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Debemos de conocer y creer que todo lo que tocamos es bendecido. Es bendecido. Deuteronomio capítulo 8, verso 8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiereis tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Oiga bien esto, la imposición de manos. Sí, incluso dice, porque es algo que no se nos ha enseñado. Y entonces por falta de ese conocimiento, no sabemos muchas veces qué está sucediendo cuando le ponemos las manos sobre una persona que está enferma y recibe sanidad, que es un medio que Dios usa. Pero también dice que todo lo que nosotros impongamos las manos va a tener la bendición de Dios. Y recuérdese que Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Oigan el instrumento que es nuestro cuerpo, no solamente para habitar en esta tierra, sino también para manifestar, dije anteriormente, la presencia, el poder y la sabiduría de Dios físicamente, no solamente espiritualmente. Recuérdese que en Efesios capítulo 1, verso 3 dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sí, fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Es una bendición espiritual, pero se va a manifestar en lo físico. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios, manifestarse. Por eso es que cuando allá en Génesis capítulo 39, ve el mandamás de José, el jefe de José, el que gobernaba a José, dijo de esta manera, Dios está con él porque todo lo que hace prospera. Dios está con él. Oye, está un hombre natural viendo a Dios manifestarse a través de José, porque lo estaba prosperando y lógicamente lo que lo estaba prosperando era materialmente. Por tanto, la gente va a ver en usted, en todas las áreas de su vida, de que Dios está con usted. No es que solamente Dios está con usted, se está manifestando, porque las cosas que te están sucediendo extraordinarias, esta misma gente dará gloria a Dios. Cuando tocas a alguien con amor, bendices a esa persona.
Cuando tocas a alguien, cuando le das la mano, tienes que estar consciente que cuando le das la mano, que tú que eres un hijo de Dios, tú que eres un contenedor de Dios, tú que eres el que manifiesta un instrumento para manifestar la gloria de Dios, la bendición de Dios, la sabiduría y el poder de Dios. E incluso cuando le das la mano a una persona, debe estar consciente que estás bendiciendo. Cuando saludamos a una persona con la mano, y vamos a ver ahora lo terapeuta que es un abrazo, estamos bendiciendo a esa persona. Pero vamos a ver esto en Jesús, que lo hizo con los niños. En Marcos capítulo 10, versos 13 y 16, dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Y tomándolos en los brazos, Jesús tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Nosotros mismos nos autoministramos. Cuando nos duele alguna parte de nuestro cuerpo, nos frotamos en ese lugar. Es que nos estamos autoministrando, nos frotamos, nos duele la rodilla, la pierna, nos frotamos. E incluso les he estado hablando de que debemos de hablarle, decretar en nuestro cuerpo. Jesús tomó a estos niños y lo abrazó. Usted cuando toma a sus hijos, abraza a sus hijos con amor. Cuando te encuentras con un amigo, abraza a ese amigo. Y quiero decirte algo. Qué importante, lógicamente, si lo permite, es cuando encontremos personas afligidas, estresadas, angustiadas, estresadas, bueno, ya dije estresadas, darles un abrazo de amor. Permitir que el amor de Dios que habita en tu espíritu fluya a través de tu cuerpo y toque a esas personas. ¿Alguna vez te ha pasado de que estás con una persona que está afligida, está pasando situaciones difíciles y usted no le está diciendo nada? Usted solamente está permitiendo que ella hable y usted nada más escucha. Y cuando termina de hablar, te dice, mira que cuando estoy hablando contigo, siento una paz, me siento tranquilo, es porque estás fluyendo. Y por falta de conocimiento, tal vez no conozca esto, no te estás dando cuenta que el Espíritu de Dios está fluyendo a través de tu cuerpo. Sea por una imposición de manos, sea por un abrazo, sea por una palabra de bendición. ¿Cuántas personas necesitan? Pero con el conocimiento, porque quiero decirte algo, cuando hacemos las cosas con ese conocimiento, con una conciencia desarrollada, vamos a ser un instrumento mayor para bendición a otras personas. A otras personas. Porque algunos creen que darle la mano y saludarlo, bueno, qué bueno y maravilloso esa acción. Pero cuando nos damos cuenta que nosotros estamos fluyendo, ministrando a otras personas a través de nuestro cuerpo, wow, vamos a bendecir a tantas personas. ¿Cuántas personas sanarían con solo un abrazo lleno de compasión, gracia y misericordia? ¿Qué sucede cuando un niño se cae, cuando un niño le pasa algo, corre a los brazos de su madre, de su padre, lo abraza y se siente protegido, se siente ministrado, aunque él no sepa y aunque no sepas plenamente que estás manifestando esa bendición, aquel niño entra en una paz. ¿Cuántas personas necesitan que nosotros que conocemos el fluir del Espíritu Santo en nuestro cuerpo? Porque se nos ha enseñado tradicionalmente, bueno, hasta que venga el evangelista tal, hasta que venga el apóstol tal, hasta que venga hasta el pastor tal, hasta que venga el profeta tal. No, no, no. Todos nosotros
todos los nacidos de nuevo, todos los hijos de Dios, podemos fluir. Por eso cuando le doy la mano a una persona o le doy el abrazo a una persona, yo sé que estoy fluyendo en esa compasión, gracia y misericordia. Y aquella persona es ministrada por Dios, no tanto por nosotros. Nosotros somos nada más instrumentos. Por Dios, por el Espíritu Santo, por lo que llamamos unción. Aquellas personas sienten paz, sienten una liberación de esa carga, sienten el amor de Dios, sienten el poder de Dios, sienten la gloria de Dios, sienten la paz de Dios. Por eso, abraza a tus hijos, abraza a tu marido, a tu esposa, en esos momentos en la cual está pasando una situación difícil o que llega cansado de trabajar, sea el esposo o la esposa, abrázalo. Permita que el Dios que vive en ti fluya a través de tu cuerpo y ministre a esa persona paz, ministre a esa persona reposo, ministre a esa persona descanso. Y esto es para todos los hijos de Dios, como dije anteriormente, no es solamente para los ministros. Lógicamente que los ministros lo practican más y fluyen más por el conocimiento que tienen, porque nos preparamos, porque estamos listos, porque oramos en las mañanas. ¿Qué persona nos vamos a encontrar? ¿Qué necesidad tiene esa persona? Que nosotros muchas veces no la conocemos, pero el Espíritu que vive en nosotros, el Espíritu Santo, conoce la necesidad y sabe que necesita de una palabra de esperanza, de una palabra de gracia, de una palabra de compasión, de una palabra de misericordia, de una imposición de manos, porque creemos que solo imposición de manos llegar de la persona, no, un abrazo es una imposición de manos. Abrazar a esa persona para que se manifieste el amor, la misericordia, la compasión que vive en nosotros. Lo tremendo es que ese poder que se manifiesta en nuestro cuerpo físico fluye e impregna la misma ropa. Hasta la misma ropa queda impregnada del fluir, del poder, de la misericordia y compasión. Ponga atención a esto: poder, misericordia, compasión, sabiduría de Dios, que la Biblia le llama unción. Traigo un ejemplo que es el que me llegó. Es como cuando sudamos. La ropa queda impregnada de ese sudor e incluso de nuestro olor específico físico que tenemos. Así sucede con la unción de Dios. Yo sé que muchas personas no hablan de esto y otras pues las han tomado para negociar. Como el aceite, como los paños, como todas estas cosas para negociar. Te doy este aceite, te doy este paño, si das una ofrenda así, así, así. No, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Mire, vamos a ver Jesús y la mujer del flujo de sangre. ¿Se recuerda aquella mujer que sufrió años de años, gastó todo su dinero en médicos y no se iba ese fluir, esa fuente, ese flujo de sangre? En Marcos capítulo 5, verso 27 y 30, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Que Jesús le dice: mujer, id en paz, porque has sido sanada. Y enseguida,
la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Wow! Aquella mujer estaba sufriendo, estaba siendo azotada por esa enfermedad. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Una mujer con la fe oyó hablar de Jesús y con su fe dijo: si tan solo tocare su manto. Y dice que en el momento que tocó su manto, Jesús se dio cuenta que salió un fluir. Alguien estaba haciendo una demanda del Espíritu de Dios que estaba en Jesús y la sanó. Jesús mismo se dio cuenta que alguien lo había tocado espiritualmente, con la fe. No es que la fe tocó a la mujer, sino que la fe de la mujer tocó a Jesús. Pablo mismo tuvo esta experiencia en Hechos 19, 11 y 12. Dice Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Los mismos paños ungidos, ese poder, esa gloria, esa misericordia, esa compasión impregnada en la ropa, en paños. Recuerdo a una hermana, no la conocías, un familiar de ella se congregaba con nosotros, que tenía un problema en sus pies y los médicos le habían dicho que ya no podían hacer nada por ella. Y esta hermana familiar, creo que era la prima de ella, llegó y me habló y me dijo: pastor, ¿usted podría orar por este paño? Sucede esto y esto y esto y esto. Yo vi la fe de mi hermana y le digo: ok, vamos a orar. Y el momento que usted ponga ese paño en los pies de esta señora, de su prima, ella va a recibir sanidad. Ella vivía de la iglesia de nosotros, esta señora, unas 5 o 6 horas de la iglesia. Cuando la fue a visitar, le dio el paño, le dio y se manifestó el milagro de la sanidad en ella. Como dije, algunos han tomado este conocimiento y han hecho mercadeo, vendiendo paños. Quiero decirte, ahora no es el único medio de sanidad. Está el aceite que se usa, hay muchas doctrina en gracia que no creen esto. Yo plenamente y predico gracia, creo gracia, que es una de las gracias, regalos que Dios nos ha dado. Que la misma ropa, lo vimos en Jesús, lo vemos en Pablo, que se llevaban los paños y eran sanados, porque quedaba impregnada el poder, la compasión y la gracia de Dios y sabiduría de Dios en esos mismos paños. No los que lo vamos a tomar para adorarlos. No. Sino que lo tomamos de un hombre, de una mujer que conoce. Y ahora quiero decirte algo.
tremendamente la hermana aprendió de que ella también era un contenedor donde el poder de Dios habitaba dentro de ella y que fluía a través de su cuerpo físico. Y ella, pues ahora impone manos, sana a los enfermos, la misma ropa, las mismas cosas que nos enseña la palabra, la utiliza para que personas reciban sanidad. Personas que están siendo azotadas por enfermedades. Y con solo esta, ¿cómo digo? Sencilla creencia. Creo que una vez les comentaba a ustedes de que había una batalla y había muerto un hombre, e hicieron una tumba, un hueco, un hoyo, y tiraron el muerto. Ahí estaban los huesos de Eliseo. Cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, tomó vida. Hasta los huesos. Tradicionalmente decimos, hasta los huesos estaban ungidos. Sí, impregnado ese poder, esa gloria. No quiero meterme mucho aquí porque me salgo y yo sé que hay muchas preguntas en las personas y iba a decir otra cosa ahí, pero digo yo, después se ponen a pensar y me salen de lo que Dios desea en este momento que estamos aprendiendo. A ver, en Hechos capítulo 5, versos 14 y 16, yo apenas estoy dando puntos para que ustedes se desarrollen, estudien, aprendan, buscan en la Biblia y lleguen a investigar de lo que estoy diciendo. Yo nada más por eso doy puntos, doy bastantes citas bíblicas y doy ciertos puntos y muchas veces comento algo. En Hechos capítulo 5, versos 14 y 16 dice: y los que creían en el Señor se aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Había un crecimiento tremendo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayere sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Note algo, qué potencia. Esto es para todo hijo de Dios, no es para los ministerios. Lógicamente que unos manifiestan más que otros por conocimiento, porque tienen ese conocimiento, no porque sea más santo, no porque ore más, no porque ayune más. Y siempre he dicho, importante el conocimiento, importante orar, importante ayunar y ponerlo en el lugar específico que Dios nos enseña. Pero esto no es que lo llegamos a obtener por acciones que tengamos, sino por una gracia de Dios, por un regalo de Dios que nos fue dado a todos. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en él, en cada persona, quiero decirte algo, es una potencia. Es una potencia. Por eso les he dicho, yo vengo a enseñar lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. No estoy enseñando para ser, para tener y para hacer. No, es por lo que somos. Somos seres que fluimos en el poder de Dios. Somos seres que fluimos en el poder de Dios. Estamos viendo a Jesús con un abrazo, con imposición de manos, los apóstoles. Aún Pablo, aún los paños, delantales, se llevaban y sanaban. Viendo la misma sombra de Pedro,
la misma sombra de Pedro. Me gustaría testificar de cosas que me han sucedido con personas, pero quiero ir en esta área. Quiero ir en esta área, no quiero meterme mucho, como dije anteriormente. Algunos me están diciendo, pastor, no nos suelte, diga, para que así la fe, cada persona sea fortalecida en la fe. Pero se me iría el tiempo de cosas maravillosas que he visto. E incluso, voy a decir una de estas. ¿Cuántas personas que apenas está conociendo a una persona y empieza como a enojarse contra usted? E incluso a decir, no me gusta esa persona. Bueno, no. A ver, ya dije mucho ahí. Pablo nos enseña a tener cuidado en la imposición de manos. Dice el capítulo 5 del verso 22 de 1 de Timoteo. No impongáis las manos, no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. El contexto viene hablando de los ministros y a ellos les recomienda a imponer las manos, a no imponer las manos con ligereza. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene el potencial de despedir frecuencias como coraje, odio, dudas, tristeza, estrés, vergüenza. Ya va lo que dije anteriormente. Otra vez, se lo voy a leer. Tu cuerpo físico tiene el potencial de despedir frecuencias como coraje, odio, dudas, tristeza, estrés y vergüenza. Quiero decirte que cuando veamos los 12 poderes, cómo fueron distorsionados. Y por ejemplo, el amor es un poder. Empezó por causa de la caída de Adán y Eva a ser odio. Es el mismo poder, pero distorsionado. Entonces, el mismo cuerpo, lo vamos a ver ahora un poquito, el mismo cuerpo llega a despedir, llega a manifestar, a fluir en coraje, odio, duda, tristeza, estrés, vergüenza. Esas son las manifestaciones que hay en nuestro cuerpo. Como también está las manifestaciones de gozo. Te ve una persona gozosa, wow, diferente. Una persona en paz, su rostro se le nota. Dice que los ojos, Proverbios dice que los ojos es la ventana del alma. Una persona alegre se nota. Una persona feliz se nota. Una persona de gratitud, agradecida, se nota. Como se nota cuando todo es forzado. Y estoy hablando físicamente. Tu cuerpo habla mucho más que las palabras. Tu cuerpo habla mucho más que las palabras. Me decía una hermana, pastor, ¿por qué está como que está enojado? Porque yo paso mucho pero es una luz que tengo aquí de frente, que a veces ya frunzo la frente, pero no es porque esté enojado. Pero otras personas me dicen, pastor, cuando lo veo que usted está sintiendo. Sí, ya sentir es alma. Está sintiendo en su cuerpo y en su rostro y en sus manos. Se ve que está disfrutando de lo que está enseñando. Y quiero decirles algo tremendo. A mí me gusta, no me encanta, esa palabra es incorrecta en el cristiano, pero me gusta mucho el enseñar, porque yo aprendo. Hay momentos que yo veo
que me veo predicando, enseñando. Hay momentos que me veo enseñando y digo yo, qué tremendo. Hay cosas que digo que cuando salgo de grabar, me voy a tomarme mi café. Y me quedo pensando, que está tremendo esto que dije. Está maravilloso. Y lo entiendo más de lo que estaba cuando lo estaba estudiando. Y cuando muchas veces vengo a repasar, wow, lo traigo con un conocimiento más amplio, mayor. Pero usted verá personas que en su cuerpo, su lenguaje corporal, está diciendo otra cosa. Ellos pueden decir, sí, su cuerpo. Un día entré en una macrobiótica de una hermana y me atendió. Y yo vi su rostro, por más que se esforzó. Le digo, ¿qué le pasa, hermana? ¿Qué se me nota? Se te nota. Cuando estamos tristes, se nos nota. ¿Qué es nuestro cuerpo? Reflejando lo que estamos pensando. Personas llenas de coraje. Había una persona, no voy a decir, es un profesional, que yo escuchaba siempre críticas de esa persona profesional, porque era una persona que siempre se veía enojada, muy enojada, y entraba, no saludaba a nadie. Entonces la criticaban. El día me hablaron a mí y me dijeron, ¿has visto fulano y tal? Y sí. ¿Sabe cómo? Una palabra que a mi esposa nunca le gustó. Se ve amargada. Y esta profesional, de verdad que se veía así. Y yo le decía, vea, es cierto que se le nota, su rostro está manifestando un lenguaje en el cual estoy enojado, nadie se me acerque. Pero hay que saber qué es lo que está pasando con ella, qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está atrayendo tal vez de años. Yo creo que debemos de tener misericordia. Y nosotros, que estamos fluyendo en gozo, paz y tristeza, es la persona que necesita que los acerquemos con toda la sabiduría de Dios, con todo el amor de Dios y ministrarle. Y sin decirle una palabra, si no te saludó, llegar y darle la mano y saludarte, sabiendo que ahí hay una imposición de manos y estás transmitiendo un poder, manifestando un poder que aquella persona va a ser de beneficio. Porque puede ser que esa persona, y hay muchos cristianos así, que no tiene este conocimiento y tiene el mensaje de que es que el diablo me tiene agarrado, es que el diablo se me ha tirado con problemas tras problemas tras problemas, es que el diablo me está azotando con esto, con estas enfermedades. Claro, está frustrado, su mente está enfocado en solamente eso. ¿Cuánta gente en este mundo necesita? ¿Cuántas personas? Me hablaba mi hijo de varios salmistas que tenían iglesia, que ya no quieren nada en la iglesia por todo lo que le había sucedido. ¿Cuántos de ellos necesitamos acercarnos sin legalismo, con misericordia, con amor, con esperanza, con sabiduría, con el poder? Recuérdese Génesis capítulo 12, y yo sé que ahí está hablando de finanzas, también, más de finanzas, pero recuérdese que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas bendición a naciones. Y creemos que bendecimos a las personas solo dando. Claro que sí, bendecimos dando. Esa es nuestra naturaleza, dar.
darle a Dios, darle a la obra, darle a las personas necesitadas. Esa es nuestra verdadera naturaleza y cuando damos es un fruto manifestado de la naturaleza de generosidad que está en nuestro espíritu, que es Dios. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. El amor da. Pero no solamente está hablando de finanzas, está hablando de administración a muchas personas. Que nosotros ahora que estamos entendiendo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? Wow. El poder que estamos empezando en el cuerpo, espérense que lleguemos al espíritu. Es algo que usted va a decir, wow, yo no sabía que yo era tan poderoso en Cristo Jesús y que podía bendecir de esa manera. Para algunos son locura. Yo bendigo mi billetera, impongo las manos, la bendigo. Yo bendigo mis tarjetas de débito, pues no tengo de crédito, no me gustan, de débito. Bendigo el banco cuando llego. Bendigo a las personas que les compro. Bendigo todo. Somos llamados, 1 Pedro 3:8 en adelante, dice que nosotros heredamos bendición. ¿Para qué? Para bendecir a otros con nuestra lengua, con nuestro cuerpo físico. Y el mundo debe conocer eso. ¿Y cuántas personas necesitan en este mundo un abrazo, un estrechón de manos, una palabra de esperanza, de convicción, de fe? Y no solamente, o no, llegar a juzgar y criticar a aquella persona, porque sí, está manifestando algo que está saturado en su mente, su cuerpo está manifestando lo que cree, lo que hay en su mundo. Y nosotros estamos aprendiendo y ahora estamos entrando en lo que es el cuerpo, cómo se manifiesta y entraremos en lo que es el alma para que llegue a alinearse lo que es espíritu, alma y cuerpo y empezar a fluir. Es maravilloso nuestro cuerpo. Ahora, veamos el poder de la unidad física, unidad física. Efesios 4 nos habla que debemos de estar unidos espiritualmente. Ok, espiritualmente. Ahora vamos, física. Sí, en el espíritu nosotros estamos unidos. Todo hijo de Dios, así esté viva, donde viva el país, más lejos de nuestro país, somos uno, dice Pablo en Gálatas capítulo 3 verso 29. Somos uno en Cristo Jesús. Nosotros somos, en el espíritu, somos uno. Estamos unidos. No debemos de buscar el unirnos, sino en manifestar esa unidad que tenemos. Pero en el cuerpo físico necesitamos manifestarlo. A ver, la frecuencia de unidad física, esa frecuencia, eso que a ver si puedo decirlo, expulsamos ese poder. En Mateo capítulo 18, verso 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca que pidieren cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros, está hablando físicamente, es una unidad, un acuerdo físico para recibir. Sí, yo les he comentado a ustedes que a mí me llaman los hermanos y cuando me llaman, pastor, se pone de acuerdo conmigo, ahí, físicamente, lo estamos uniendo. No, espiritualmente estamos unidos, somos uno en Cristo, pero físicamente los estamos uniendo. Nos estamos hablando, nos estamos escuchando. Y en el momento que yo cuelgo, Padre, en el nombre de Jesucristo, me pongo de acuerdo con esta persona, se manifiesta y esto, decreto que es así.
de esa manera. Y me imagino que el otro lado, el hermano cuando cuelga dice, Padre, gracias porque me puse de acuerdo, como dice tu palabra, con mi pastor. Y esto está hecho. Vean lo que dice el Salmo 133, verso 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno, delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Porque podemos estar juntos, pero no hay armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el aceite, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Note lo que sucede. Por una unidad en armonía físicamente. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna. Dios envía bendición. Sí, es una manifestación de bendición. Usted cuando llega a la congregación, y ahorita vamos a ver algo, cuando usted está en la congregación, está en armonía. Yo, como maestro, me gusta enseñar tanto estas cosas, y a veces hacíamos círculos de oración, y los poníamos a orar. Ok, vamos a unirnos en oración. Vamos a unirnos en oración. Ahora, entonces, yo empecé a orar. Cuando veía a un hermano por allá orando otra cosa, cuando veía a otro hermano orando por allá otra cosa, el otro hermano diciendo otra cosa. No, momento. A ver. Aquí no tenemos unidad física. Van a decir lo que yo digo. Vamos a hacer esa oración. Vamos a decir lo que yo digo. Hermano, se va a manifestar el poder glorioso y maravilloso. Se va a manifestar, porque imagínense 10, 5, 2 bendecidos de acuerdo, manifestando físicamente el poder de Dios, la bendición de Dios. Se va a manifestar lógicamente. No hay pérdida, no hay fracaso, no hay error. ¿Por qué? Lo dijo Dios. Y quiero que me escuche esto. No es solo con la congregación, sino en el hogar. Ponernos de acuerdo, los esposos, los hijos, en el trabajo, en la empresa. Trabajar en armonía. Wow, siento en mi cuerpo cosas tan maravillosas. Es que si captamos esto, si desarrollamos la conciencia en esto, wow, nuestros hogares se va a manifestar la gloria de Dios. Y recuérdese que la gloria es todo el bien de Dios. En nuestros hijos, en la esposa, en el esposo, en el trabajo, con los colaboradores, con los jefes, en las empresas, en el país. Sí, yo sé que algunos están pensando, pero el asunto es ponerse de acuerdo. Es que es sencillo, es ponerse de acuerdo en lo que dice Dios. Es ponerse de acuerdo. Va a haber una manifestación del Espíritu Santo. Vea esto, Hechos capítulo 1. Padre, se me fue tan rápido el tiempo. Hechos capítulo 1, verso 14. Hechos 1, capítulo 1, verso 14. Y Hechos 2, verso 1. Y con esto cierro, porque no voy a poder terminar todo el material. Dice el verso 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban juntos orando. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sí, según Pablo en 1 Corintios 15 eran 500 discípulos, quedaron aproximadamente 120. Perseveraron 120. Sí, que los 500
Los 120 se fueron, 380 no estaban en el aposento alto. Estaban, dice, que perseveraban unánimes en la oración. Pero oiga bien esto, verso 2, cuando es que explica que viene el derramamiento del Espíritu Santo. En ese tiempo, manifestar el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo, ya no venía porque tenía Cristo en su corazón, de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Lo he dicho más de una vez. En Juan capítulo 7, verso 35 al 38, dice que son como ríos de agua viva, hablando del Espíritu. Quiere decir que la unción se manifiesta, viene de adentro hacia afuera. Ya no es de afuera hacia uno, sobre uno, por motivo en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto es de adentro hacia afuera. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Ojo que no pone énfasis en que estaban orando. Pone énfasis en que estaban juntos, unánimes. No estoy diciendo que se hace a un lado, sino que lo que está enfatizando aquí es la unidad física. La unidad física que había. Perseveraban. Eran 500, pero 380 no estuvieron. No perseveraron en la unidad física. Pero estos, y usted puede leer el capítulo 2, verso 1 en adelante, donde viene el Espíritu Santo, viene lenguas de fuego, hablan en nuevas lenguas y todo eso. ¡Wow! Voy a tener que cerrar porque, me queda aquí para entrar. La idea que el Espíritu Santo nos está dando es la gran, porque siempre hablamos de la unidad, y sí, la unidad, pero no sabemos qué está pasando. El unirme con esas personas, con esa persona físicamente. Y eso es lo que vamos a continuar el próximo jueves, porque se me fue demasiado rápido el tiempo. El próximo jueves, pero lo que quiero es que quede por lo menos esa idea. Wow. Si yo llego y le digo a fulana de tal, a fulano de tal, que nos pongamos de acuerdo y físicamente estamos unidos, va a haber una manifestación de gloria. A ver, lo veremos el próximo, y se me está yendo el tiempo. No, ya se me fue el tiempo. La Biblia dice que dos se calientan mejor que uno. Unidad física. Eso significa que, imagínense, mejor lo dejamos para la próximo jueves. Con la ayuda de mi Señor estaremos continuando con esta enseñanza. Confío en Dios haberme explicado. Le oraba a Dios, Señor, necesito palabras para explicar esto porque lo tengo muy claro, pero a veces como que se me hace difícil el explicarlo. Pero sé bien que el Espíritu Santo le da el entendimiento y la sabiduría y la revelación y la iluminación en los ojos de su entendimiento para comprender esto. Bendecidos.